Hola querida, quiero darte la bienvenida y quiero felicitarte por tomar la decisión de comenzar esta mentoría, por optar por ti, por querer buscar un cambio, por querer tu transformación y como dicen, el que busca encuentra, así que felicítate, reconócete y vamos a aplicarle con todo para este cambio, porque se viene una versión de ti 2.0. Ya, y bueno, hoy vamos a trabajar las heridas de la infancia. La raíz del desarrollo personal viene de las heridas de la infancia. Entonces, no necesitas enfocarte ni en el próximo curso ni en el siguiente libro, ¿ya? Lo importante aquí es enfocarte en mirar hacia adentro. Descubres qué necesitas sanar, busca en tu interior tus creencias limitantes y tus miedos, ¿ya? Pregúntate de dónde vienen. Ya, entonces, es importante ir a revisar estas situaciones que vivimos de niña porque fueron dolorosas, porque fue en la niñez que aprendimos que no merecemos y que no somos suficientes. Y hoy en día te marcaron y te condicionaron todos tus patrones de comportamiento. Entonces, para conectar y reconocer que somos maravillosas, que somos increíbles y que somos suficientes y merecedoras, necesitamos sanar a nuestra niña y también fortalecer nuestra confianza de adulto, ¿ya? Mira, el ego, como lo vimos en la clase anterior, es nuestra mente personal. El ego se crea desde los 7 años hacia adelante, ¿ya? Y el ego como mecanismo de defensa te aleja de cualquier escenario que exista el riesgo de volver a vivir ese dolor nuevamente, ¿ya? Y la verdad es que al ego le incomoda muchísimo mirar hacia adentro, porque tu autoconcepto está condicionado por esas heridas de la infancia, las cuales crean tu identidad. Entonces, si nosotros sanamos nuestras heridas y liberamos todas esas emociones reprimidas y comenzamos a mirar las cosas diferentes, nuestro ego se muere. Y por eso el ego prefiere que no sanes todas estas heridas para seguir siendo la misma persona. Recuerda que tú no eres tu ego, ¿ya? Él te hace pensar, te hace creer en un falso yo, en un yo pequeño, ¿ya? En un poco yo, como le dicen, ¿ya? Entonces, tienes una mente, pero tú no eres la mente, ¿ok? Tú no eres tu mente. Entonces, hoy vamos a ver las heridas de la infancia que impactan tu vida, que son 5. Vamos a reconocer patrones y creencias limitantes que vienen desde la niñez. También te vas a llevar una herramienta poderosa para iniciar el proceso de sanación, ¿ya? ¿Y por qué se originan todas estas heridas, ya? En primera instancia, todo niño siempre busca 3 cosas, que son ser querido, ser aceptado y ser reconocido o valorado, ¿ya? ¿Y dónde lo busca? Lo busca en su entorno y mayormente con sus padres, porque nuestros dos padres son como las 2 primeras relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Son las 2 personas con las que nos relacionamos primeramente en nuestra vida, ¿ya? Entonces, ¿a qué precio buscan estas 3 cosas? Al que sea necesario, ¿ya? Entonces, un niño desde los 0 hasta los 7 años no tiene desarrollada su capacidad analítica. Todo lo que vive un niño de los 7 años hacia atrás se va directamente al subconsciente, ¿ya? Entonces, un niño que no sabe entender ni analizar a detalle todo lo que vive, cada vez que no es aceptado y no es querido, va interpretando que no es suficiente y que no es merecedor, que no es bueno y que algo malo tiene, ¿ya? Entonces, para ser querido, amado o aceptado, tiene que cambiar y así empezamos a adaptarnos al entorno para encontrar esta aprobación y este amor, ¿ya? Y comenzamos a ponernos etiquetas, barreras o máscaras para ser finalmente aceptados o amados. Por ejemplo, si de niña eras muy alegre, muy habladora y te hacían callar, aprendiste que ser tú no está bien. Entonces, calladita más bonita. Dejo de ser quien soy para así ser amada y así nos vamos condicionando con un montón de patrones y etiquetas, ¿ya? Y comportamientos también para poder encajar, ¿ya? Y como esto pasó cuando éramos muy pequeños, ni siquiera nos damos cuenta de por qué estamos actuando de esa manera,
¿ya? A veces ni siquiera nos acordamos de esas situaciones, ¿ya? Entonces, si hoy tienes la herida del rechazo, puedes pensar que si dices algo y no gusta, mejor nos quedamos callados, porque aprendí que dolía menos no hacerlo que hacerlo y ser rechazado, ¿ya? Y el 90% del tiempo nosotros operamos desde el nivel subconsciente. Y este nivel subconsciente, en el fondo, el que está operando ahí es nuestra niña, ¿ya? Ahora, tu niño interior, ¿qué es? Tu niño interior son esas memorias de cuando eras pequeña, ¿ya? Y ese pequeño o esa pequeña te va a acompañar toda la vida, ¿ya? Al final, ese pequeño es el que toma las decisiones porque es el filtro, ¿ya? Y es la parte de nosotros que tiene creencias potenciadoras y creencias limitantes. Ese niño a veces trae heridas que forjó de manera inconsciente y que crean un filtro de miedo y de dolor, ¿ya? Y ese filtro lo que hace es que no logres los resultados que buscas, ¿ya? Hay un punto importante aquí y es que el mundo no lo vemos como es, lo vemos como nuestra niña creyó que era, ¿ya? Entonces, la importancia de sanar a tu niña interior es para cambiar ese filtro, porque si tú sanas, cambias el filtro, ¿ya? Y el sanar puedes usar filtros de amor, filtros de confianza, de seguridad, de determinación, etcétera, ¿ya? Ten presente que esto es un proceso y requiere constancia, ¿ya? Lo que te voy a brindar ahora son herramientas, no es magia, ¿ya? Y si sanas, tendrás un impacto positivo en tu día a día. Y con esto no quiere decir que tu niña va a quedar sanada permanentemente. Cada cierto tiempo debes ir hacia adentro, escucharla, observarla, ver qué le falta y visualizar si es que aún le quedan cositas por sanar, ¿ya? Cada vez que tú repitas los patrones, tienes la opción de elegir si usar o no las herramientas, ¿ya? Porque por tener la información no vas a sanar, ¿ya? Hay que aplicar. Entonces, si sanas, vas a tener un impacto positivo también porque vas a cambiar tu forma de sentir el mundo. Y nosotros atraemos cómo sentimos. Entonces, tu mundo va a cambiar, ¿ya? Entonces, comenzamos con la primera herida, que es la herida del abandono, ¿ya? Esta se genera cuando un niño es abandonado o interpreta que es así, ¿ya? Por ejemplo, separación de los padres, interpreta que uno lo abandonó, o incluso si alguien muere, puede interpretar que lo abandonó, ¿ya? O incluso una madre trabajadora, claro, la abandonó porque prefiere ir a trabajar, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que lo que genera la herida no es lo que vivimos, es lo que interpretamos, ¿ya? Es una ilusión realmente la herida del abandono. Nunca tiene que ver con los hechos en sí. Por ejemplo, puede que tuvieras padres muy presentes, pero un día llegaron tarde a buscarte al jardín. Se demoraron media hora, por ejemplo, y estuviste media hora ahí viendo cómo tus compañeritos, tus amiguitos se iban y tú sentiste esa sensación de abandono porque no llegaban, ¿ya? Entonces, quizás ni siquiera te acuerdas de ese día, pero tienes conductas asociadas a ese día y no sabes ni por qué, ¿ya? O quizás tuviste padres presentes en la casa, pero emocionalmente nunca los sentiste conectados contigo porque, no sé, por ejemplo, o trabajaban mucho, quizás eran padres independientes, esos que trabajan en casa, pero le dedicaban mucho tiempo al trabajo, o que nunca jugaron contigo, o esos que llegaban a la casa pero no descansaban, sino que seguían en su trabajo, ¿ya? Que nunca te miraron a los ojos, ¿cachai? A pesar de estar ahí, ¿ya? Entonces la interpretación es cómo nos sentimos, ¿ya? Esta herida genera primero en el niño culpa. Se pregunta o incluso afirma, ¿me dejó por qué? No hice, no dije o nací, etc. La mente imagina cosas, ¿ya? Y esto pasa por el inconsciente, no por un análisis. Entonces, incluso pueden afirmar, no soy suficiente porque si lo hubiera sido, no me hubieran abandonado. O se pregunta, ¿soy malo? ¿Ya? Además, esta herida genera en el niño miedo, ansiedad, preocupación y tristeza,
¿ya? La culpa es la que genera la ansiedad, genera el miedo a repetir ese dolor. Y el miedo es lo que daña al adulto. Entonces, de adulto prefieres muchas veces abandonar tú a que te abandonen, ¿ya? Consecuencias de esta herida o bloqueos de la vida adulta se ven como personas inseguras o son muy celosos. De hecho, los celos vienen de la inseguridad, ¿ya? Suelen ser solitarios o suelen también tolerar maltrato, ¿ya? O suelen ser aprensivos. Por ejemplo, en las relaciones son dependientes emocionalmente y tienen ese temor a que la gente importante para ellos los deje, así como ese apego ansioso. O lo contrario también, que cuando comienzan a conectar se van, porque evitan conectar emocionalmente con otro, porque piensan que solo están mejor y no quieren conectar tampoco por miedo a que lo vuelvan a abandonar. Con respecto al dinero, tienen miedo de invertir o tomar decisiones porque sienten que si ellos fallan, nadie va a estar ahí para apoyarlos, ¿ya? También inconscientemente no quieren tener dinero para no percibir ese abandono de la familia, porque en Latinoamérica la mayoría nos enseñaron de que los ricos son malos, ¿sí? En realidad es como tenerle miedo al éxito, porque si pierden a su familia, pierden el amor, ¿ya? Tienden a procrastinar mucho porque evitan tomar riesgos, porque sienten que van a terminar solos si algo sale mal. Y siempre piensan que las cosas van a salirle mal. Tienden a usar máscaras como enojo, fuerza, dureza o controlador. Y continuamos con la segunda herida, que es la herida del rechazo, ¿ya? Aquí hay algo muy importante y es que nosotros pensamos que el amor está ahí afuera y lo confundimos con atención. Y si no nos dan atención, no nos aman, ¿ya? Por ejemplo, una mamá que tuvo muchos hijos y le presta atención a un hermano, me rechaza ¿ya? O en el colegio también los que sufrieron bullying o que siempre estuvieron solos. Bueno, esta herida se genera en el niño cuando se siente excluido, alejado o no se siente parte de algo, se siente distanciado o incluso ignorado. El sentirse excluido genera rechazo hacia sí mismo, ¿ya? Sienten que no valen o que son lo peor y también esa sensación de que nadie te quiere y que nadie te entiende. Entonces siempre están buscando la aprobación de otros y les cuesta mucho decir que no, ¿ya? Esta herida genera primero soledad, miedo y culpa. Y la soledad es un sentimiento muy fuerte porque, como lo vimos anteriormente, necesitamos la validación cuando somos pequeños. A diferencia de la herida del abandono, que era solamente con los seres queridos, mamá, papá, abuelos en caso de que te criaras con ellos, aquí en la herida del rechazo el círculo se amplía. Aquí ya entran compañeros, profesores, vecinos, amigos, etc. Algunas consecuencias de esta herida o bloqueos de la vida adulta, son personas que les gusta lucir bien, pero se siguen rechazando. Son esas personas que se miran al espejo y algo no les gusta, ya sea su barriga, su nariz, etc. Son personas complacientes y siempre sienten que su pareja los va a dejar o que no son suficientes para mantener una relación. Evitan expresarse en cualquier lugar, incluso en su casa. Suelen dudar de sus propias capacidades. No valoran sus logros y no se reconocen, se autocritican. También son personas conformistas, tienen poca ambición porque se colocan metas muy pequeñas. Las máscaras que se suelen poner con esta herida son el perfeccionismo y el no necesito ayuda, yo puedo todo sola, ¿ya? La siguiente herida es la herida de la humillación. La herida de la humillación se genera cuando un niño es menospreciado o poco importante. Por lo general vive mucha violencia en el hogar. Esto genera primero en el niño baja autoestima, se siente menos que los demás y además esta herida genera en el niño miedo y dolor. Siente mucho miedo a equivocarse por el castigo que se les somete cuando son pequeños y suelen pedir muchas cosas que no les gusta. Son niños que en su infancia vivieron mucha violencia y fueron callados a gritos, castigados a golpes,
criticados y les hacen saber que lo que dicen no tiene importancia. Las consecuencias de esta herida en la vida adulta son personas sumisas, son permisivas y se sienten poco merecedoras. Suelen ser poco resilientes también. Algunas máscaras que se pueden poner son la dureza, son personas iracundas, buscan constantemente el éxito, pero para demostrarle a los demás, así como, ay, ustedes creyeron que yo no podía y les voy a demostrar que yo voy a hacer esto, ¿me entiendes? Y también se ponen la máscara de la fortaleza. Listo, vamos con la siguiente herida, que es la herida de la traición, ¿ya? Bueno, aquí hay algo también muy importante que me gustaría aclarar, y es que sanar es cambiar la interpretación, ¿ya? Ir al pasado y cambiar la interpretación que se nos generó en ese momento. Por ejemplo, un niño que fue maltratado suele pensar de que sus padres no lo querían, por eso lo maltrataban tanto, lo rechazaban, ¿ya? Pero uno puede cambiar la interpretación de manera de pensar que realmente tus padres quizás vivieron una infancia peor, que a ellos quizás los maltrataron el doble o el triple de lo que ellos te maltrataron a ti, y que realmente no supieron hacerlo mejor. Ellos no sabían hacerlo mejor. Y en el fondo, más que una justificación, porque aquí no se trata de justificar, sino se trata de comprender. En realidad, cuando uno dice que hay que ser empático, a uno le dicen, no, es que uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. En realidad tú no te puedes poner en los zapatos de otro porque nunca vas a tener las mismas emociones, la misma sensación de la otra persona, pero sí puedes comprender cómo se sintió la otra persona. Y la herida de traición se genera cuando un niño se siente traicionado por una imagen de autoridad. Se siente que defraudaron su confianza con promesas no cumplidas, puede ser falta de protección también, o le hacen mucho daño rompiendo sus expectativas. Por ejemplo, yo como niña tenía un modelo de mundo y el mundo era otro, ¿ya? Lo que yo esperaba no se cumplió. ¿Ya? También se puede generar cuando no sentimos como la reciprocidad emocional de nuestros padres, pero especialmente del sexo opuesto. Por ejemplo, nosotros que somos mujeres, puede venir una desconexión emocional de parte de nuestro padre. Consecuencias de esta herida o bloqueos de la vida adulta es que les cuesta mucho comprometerse con los demás y con ellos mismos en realidad. Ya son personas desconfiadas y usan el control como defensa para no volver a sentir la traición, y realmente no se cuestionan internamente porque tienen certeza de esas creencias limitantes. O sea, son personas muy cuadradas que piensan que todo lo que ellos saben es la absoluta verdad. También no prueban cosas nuevas porque en las cosas nuevas hay incertidumbre, y si ellos sienten incertidumbre ya sufren de ansiedad. Entonces prefieren quedarse siempre en su zona de confort porque es algo conocido y pueden tenerlo todo controlado. No esperan nada de nadie, también porque creen que los demás son personas inútiles. Nadie lo va a hacer como ellos, ¿ya? También no toleran las mentiras y son esas personas que siempre llegan puntuales, incluso llegan antes. Y si tú llegas tarde, no te perdonan, ¿ya? Entonces tienden a ser personas infelices porque nunca encuentran la seguridad. Ellas buscan la seguridad en el control, pero si tú te fijas, viven defraudándose porque realmente tú no puedes controlar la vida, ¿ya? Entonces, utilizan el papel de víctima porque ataca o se victimiza. Porque ataca son esas personas de que piensan que nadie lo va a hacer mejor que ellos, entonces mejor lo hago yo porque tú lo vayas a hacer mal. Son muy perfeccionistas en ese sentido y se victimizan porque al no delegar después se quejan de que ellos cargan con todo, de el típico
el típico víctima que tiene que hacer todo, pero no le gusta delegar. También son personas celosas, son muy posesivas en vínculos. Por ejemplo, si son 3 amigas y solo se juntan 2, se enoja. Tienen ese apego ansioso porque si estás lejos no te ve, entonces no te puede controlar y se siente inseguro. Entonces son esas personas que te envían WhatsApp preguntándote qué estás haciendo, como para controlar, y necesitan saber qué estás haciendo en cada minuto. También prefieren tener la razón a tener la paz, ¿ya? Y se les dificulta mucho confiar en procesos, o sea, confiar en la vida o confiar en Dios. Y ojo que confiar no es tener expectativas, confiar es soltar el control y aceptar que todo lo que sucede es para tu aprendizaje. Y su máscara, como lo vimos anteriormente, es la del controlador. Y tienen la creencia de que no pueden confiar en los demás, tienen que hacerlo todo ellos. Y la quinta y última herida es la herida de la injusticia. Y la herida de la injusticia se genera cuando un niño piensa que no es tratado con equidad, o sea, siente que algo no es justo o no es bueno. El niño interpreta que algo no es como él cree que debería ser, ¿ya? También se le exige ser perfecto para ser tratado con amor y reconocimiento, ¿ya? Esto le ocurre generalmente a los hermanos mayores que debieron hacerse cargo de sus hermanos menores, o sea, debieron saltarse la etapa de la niñez para ya madurar rápido porque tenían que hacerse cargo de sus hermanos, ¿ya? También ocurre cuando los padres son fríos emocionalmente porque no te permiten ser y te tienes que sacrificar para cumplir también. Por ejemplo, esas frases que los niños no lloran, ¿ya? Entonces, en realidad lo que uno interpreta es, no me interesa cómo te estás sintiendo, ¿ya? Y también cuando sienten la necesidad constante de demostrar su valor. Algunas consecuencias de esta herida o bloqueos en la vida adulta es que se ponen metas irrealistas, o sea, se ponen metas muy altas que obviamente no las cumplen y de esa forma reafirman la insuficiencia, a pesar de que se sacrifican para poder cumplirlas, pero inconscientemente reafirman insuficiencia porque son metas demasiado altas. También tienen la sensación de que nada es suficiente. O sea, ellos se ponen una meta, la cumplen y ya están planeando la otra meta porque esa no es suficiente y tienen que llegar siempre a algo más. Por ejemplo, tú te compras un auto, por ejemplo, 0 kilómetros este año y para el próximo año ya tienen que ser otro auto 0 kilómetros porque si no ya ese no es suficiente porque es del año pasado. ¿Ya me explico? Y también tienen la falta del reconocimiento emocional, o sea, no se dan el tiempo para sentir, no hay tiempo para llorar, ¿ya? Algunas máscaras que se ponen es la rigidez, significa que son muy estructurados y no se permiten ser flexibles, y también se amoldan a lo que el mundo propone. Son perfeccionistas extremos, o sea, no se dan el permiso de fallar, y no lo hacen si es que no está perfecto. Y el sobreanálisis lo que hace es que realmente no hacen nada.